bien. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo están? ¿Cómo les ha ido? Nos encontramos en nuestra cuarta edición, nuestro cuarto programa de Agujero Negro, analizando el presente desde la historia. Estamos muy contentos, ya estamos cerca de las 100 suscripciones, les conté. Tenemos como 2000 vistas, muchísimos likes y tenemos 750 donaciones que nos dan 1 millón. Esto no es cierto, pero es muy lindo decirlo, una broma, para animar esta tarde de julio. Hoy día estamos, por lo menos cuando estamos grabando este programa, estamos 1 de julio, el programa saldrá unos días después. Eh, Hay un tema que a mí particularmente me apasiona y me preocupa. Y aprovecho para decirles, es posible que se los repita al final del programa, lo siguiente. Me interesa mucho que me sugieran temas, ¿no? ¿Qué temas quieren que trate en este programa, ¿no? Entonces, en los comentarios que le hagan a nuestros programas cuando ya estén en Facebook, díganos qué temas de gente con enfoque histórico o de la historia al que nosotros nos vamos a encargar de hacer la relación entre pasado y presente. Ustedes no se preocupen por eso, ¿no? Ustedes sugieran los temas que les preocupen de la realidad, que vamos, el Perú está para preocuparse. No tienen que limitarse al Perú, pueden temas de la región, de América Latina, o temas mundiales, de coyuntura mundial o de historia, ¿no? De ahí nosotros seleccionaremos, veremos cuáles se prestan y tal. Así que los invitamos a proponernos temas, por favor. Estaremos encantadísimos de poderlos atender, inclusive de mencionarlos, ¿no? Aquí a Joaquina, que propuso tal tema, este tema lo dedicamos a ella, etcétera. Este, bueno, dicho está, hoy día vamos a hablar de un tema al que vamos a volver desde diferentes ángulos. Un tema puede trabajarse con muchos enfoques y es el tema de la dictadura, ¿no? La clase pasada hablamos de la corrupción, hablamos de Joaquín de Cualesquiera, este personaje ficticio para explicar que la corrupción, y que hoy día pues estamos desconsolados porque la corrupción parece que llega hasta el presidente y que nadie tiene vergüenza de ser casi abiertamente corrupto en el Perú. Entonces, diese la impresión que por esa razón no hay esperanzas en el país. Entonces, la corrupción es un tema que explica por qué estamos como estamos. Pero hay otro tema que explica por qué estamos como estamos. Y ese otro tema es el militarismo. Me explico. ¿Por qué no ha madurado la democracia en el Perú? O sea, obviamente si hacemos una encuesta, ¿qué le parece la democracia en el Perú? Opción pésimo, perdería si es que hubiese una opción peor, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque nunca la dejamos madurar. Y ya lo dije en programas anteriores, el siglo XIX, caudillos militares, siglo XX, el siglo de las dictaduras militares, ya pues, o sea, la democracia no es una varita mágica, ya a partir de hoy día, ¡cling!, sean democráticos y van a funcionar las instituciones, vamos a tener partidos modernos, vamos a tener una coalición como en Alemania entre socialdemócratas y socialcristianos. No. Y además tener cultura democrática. O sea, nosotros somos autoritarios
también como sociedad, también en nuestras actitudes, somos recontra autoritarios. No somos nada tolerantes, no somos nada dialogantes. En la calle, en la pista, al tocarnos la bocina, al pasarnos la luz roja. Y eso es porque no hay cultura cívica, no hay cultura democrática, porque no hemos tenido tiempo. Una cultura, así como yo les decía la sesión pasada, el programa pasado, que aquí hay una cultura de la corrupción porque tiene 500 años, ¿cómo va a haber cultura democrática si no hemos tenido tiempo? Bueno, tras esta introducción, el programa de hoy se titula así. Me voy a poner mis lentes porque tengo mi ayuda a memoria y no me da vergüenza decirlo. Se titula Augusto B. Leguía, el primer tirano. Y de Leguía por supuesto, voy a pasar a los temas contemporáneos también. Y este programa se lo quiero dedicar a un intelectual, sociólogo, historiador, desgraciadamente desaparecido, muy joven y además una muerte que no debió ser. Me refiero a Pedro Planas, que él un poco me inspira esta idea en un libro que aquí está, que se llama La República Autocrática, Leguía precisamente, acá está Leguía, ¿no? Y él en este libro propone la que será la tesis de este artículo, que en la época de Leguía, en esa década, el Perú debió pasar de la República aristocrática a la República democrática. Y en lugar de eso, el Perú aprendió la dictadura. O sea, Leguía instauró la era de las dictaduras y la dictadura vino para quedarse. Y por eso no maduramos como democracia hasta el día de hoy. Y vamos, que si queremos ser una democracia, y yo no sé en el siglo XXI, estas ideas sean obsoletas o no, pero necesitaríamos 50 años, ¿no? No solo de tener gobiernos democráticos, que ya vamos 20, sino de cuidarla, de protegerla, de esmerarnos en que funcione, cosa que estos 20 años no hemos hecho. Vamos a lo que tengo para ustedes el día de hoy. Augusto B. Leguía, primer tirano. Menos mal, porque si no ya sería, en fin, ya no habría nada que hacer, absolutamente. Menos mal que estamos preocupados. Menos mal que los peruanos estamos preocupados. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación es el último reducto de la esperanza nacional, después de haberlo perdido todo. Hasta el presidente Pedro Castillo, hace ya un par de semanas, en la Cumbre de las Américas, perdió el membrete con su nombre. ¿Se acuerdan? Se le cayó hacia adelante y no hubo forma de recogerlo. El primer mandatario ha perdido su nombre y no lo puede encontrar. Pero no es justo para la justicia poética denominar justicia poética a esta anécdota presidencial, ¿no? Pobre la justicia poética, diría yo. Y todo tiene que ver con la corrupción. Hace unos años, el recordado Alfonso Quirós publicó su obligado libro de consulta, que también, este libro, por cierto, si no me equivoco, está en red. O sea, creo, no estoy seguro, Historia de la corrupción en el Perú, Alfonso Quirós, que se ha vuelto es casi la historia del Perú. No, no es justo, tenemos cosas buenas. Algún día hablaré, un programa será de nuestras cosas buenas, ¿ok? Alfonso Quirós decía, publicó su obligado libro de consulta, Historia de la corrupción en el Perú, 486 páginas de una tautología patética. Siempre fuimos corruptos. Aquí no hay feriados, no hay vacaciones como las del congresista Guerra García, no hay armisticios para las guerras, no hay periodos de excepción o estados de emergencia como los de las dictaduras. Pero hay otro camino, aparte de la corrupción, para explicar esta preocupación que hoy nos acongoja a los peruanos. Esta preocupación que nosotros, porque no tenemos mirada histórica, solo sabemos remontar a la apabullante mayoría parlamentaria que obtuvo Keiko el 2016.
como si allí comenzase todo. Yo les formulo la siguiente pregunta. ¿Ya entendimos que en el Perú no hay república? En este vaso rimbombante. Bueno, ya entendimos que no la hubo nunca y que probablemente nunca la habrá. Creo que en ese trance andamos, si no, ¿de dónde la preocupación? Lo que estamos aprendiendo es que el país no tiene remedio, o que diese la impresión de que el país no tiene remedio. Me explico. Recién Carlos Meléndez, sociólogo, cuestiona el republicanismo como categoría. Sugiere reemplazarlo por pueblo. ¿Cómo le gusta al fujimorismo esta categoría caudillo-pueblo? Vamos a explicar un poco. La receta básica del populismo es el binomio caudillo-pueblo, sin intermediario. Perón, el pueblo. El dictador y el pueblo. Mussolini y el pueblo. Fujimori y el pueblo. Y es verdad, yo lo reconozco, que desde el populismo tú puedes ordenar. Fujimori hasta cierto punto ordenó, para mí ordenó. Tírenme piedras, yo digo lo que pienso. Pero lo que no puede un populista autoritario, construir. Eso es otra cosa. Por eso no construimos durante y después de Alberto Fujimori. No porque él se haya ido, sino por lo que dejó. ¿Qué dejó? Al pueblo frente al Estado sin intermediarios, sin partidos, sin instituciones. Ese es el partidor perfecto de la guerra de todos contra todos por el botín estatal. ¿Acaso no estamos en esas? ¿No estamos en esas hace 20 años y ahora ya terminó de reventar? Estamos. Desde la dictadura puedes ordenar, para eso tienen los tanques. ¿Puedes construir? No. Orden institucional no se puede construir desde la dictadura. Pero el primer tirano fue Leguía. De eso trata esta columna. A mí me preocupan nuestras narrativas, porque desde las narrativas históricas, se construye la realidad. Y no al contrario, ¿ah? Desde la narrativa tú te formas una idea de la realidad, y no al contrario. Y muchas veces las narrativas te las imponen los medios. Ojo. Aya de la Torre dijo, y mucha gente lo repite, con esta falacia de la apelación a la autoridad, como le dicen, que Leguía fue el mejor presidente del siglo XX. En particular, para mí es una lástima que Aya de la Torre haya dicho eso. Para mí es realmente una de sus frases más desafortunadas, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que yo soy el único que cada tanto levanta el aporte de Aya a la política nacional en el siglo XX. Decir que Leguía fue el mejor presidente, realmente, no fue la frase más feliz del fundador de la. El que acierta es precisamente Pedro Planas, de quien les hablaba al comienzo y a quien le dedico eh, esta columna. En la República Autocrática, Pedro Planas sugiere precisamente que tras la República Aristocrática, como lo dije en la introducción, que duró de 1895 a 1919, debió venir la política de masas, la democracia de las masas, los partidos de masas, que debió haber un cambio natural, más o menos armoniosos, ¿no? De una república aristocrática censitaria donde votaban unos pocos, que así comenzaron todas las democracias, o sea, no es una cosa que llame la atención, a una democracia que ya pues abra las puertas a los partidos, a las masas, a los obreros, como sucedió en Europa. Pero Leguía canceló dicha posibilidad instaurando la dictadura. No es igual la dictadura de Leguía al caudillo militar del siglo XIX. El caudillo militar no es ni santo ni beato, pero el caudillo militar no controlaba el Congreso, no controlaba el Poder Judicial,
El caudillo militar andaba a caballo y no en un vehículo presidencial descapotable. Leguía es un dictador postindustrial. Leguía es chic, tiene clase, le encantaba el hipódromo, tenía caballos, le encantaban los certámenes de reina de belleza. No puedo pedir tanto con tan poco en la cabeza. Leguía populariza el cine en Lima, la época de Chaplin y Rodolfo Valentino. Leguía disfruta con el frenético ritmo del Charleston que vive Estados Unidos en las cadenas de radio. Pero también Leguía es el émulo peruano de los dictadores bananeros centroamericanos impuestos por lo que en ese entonces se conocía como el imperialismo yanqui. Este imperialismo de enclave que venía, que se agarraba el recurso, que se lo llevaba y que no dejaba nada. La International Petroleum Company es el mejor ejemplo. Los Somoza de Nicaragua les dicen algo, bueno, Leguía fue el equivalente peruano. Más claro no se los puedo poner. Pero si Leguía hizo obras, señor Parodi, la avenida Arequipa, la avenida Argentina, Venezuela, la Panamericana. Ay, Perú, populista y clientelar, que juzgas por las obras, por sus obras los conoceréis. Bueno, por algo está el dicho, no has entendido nada, Perú populista clientelar, nada. Salvo quizá las carreteras, Leguía no hizo nada que multiplicase la riqueza, nada que nos dotase de una base industrial, nada que asegurase la capitalización y multiplicación de los recursos a futuro. Todo rimbombante, eso era Leguía, un rimbombante espectacular. Inauguró 3 monumentos a sí mismo, carnavalesco, como las casonas a un lado y otro de la avenida que inauguró con su propio nombre, como los grandes monumentos que nos regalaron las potencias europeos por el centenario de la independencia. Todo especulación inmobiliaria y harta corrupción. Yo me pregunto, ¿cuál es el mérito de despilfarrar el saldo de una tarjeta de crédito sin límites, sin cortapisas, si no generas los fondos para pagarlas? Y Leguía, tras el crack del 29, dejó un país quebrado y mucho más pobre de lo que lo encontró. Los oligarcas que lo antecedieron, los de la República Aristocrática, hay que reconocerlo porque lo critican demasiado, fueron responsables con el gasto público. Él no. Él derrochó y derrochó. Y si dicen, como algunos dicen, que él no robó, todos a su alrededor robaron a manos llenas. Pregúntenle a su hijo Juan Leguía. Pero la peor herencia de la dictadura de Leguía es la cancelación de la transformación que venía surtiendo efecto en el Perú, de la aristocracia a las masas. Eso es lo terrible, de la aristocracia a la democracia. Eso es lo brutal, lo lamentable, la cancelación del incipiente movimiento obrero de 1919, el cierre de San Marcos y el acallamiento de su entonces brillante pléyade estudiantil, juvenil, política, intelectual, el acallamiento de los diarios El Comercio y La Prensa, que después se alinearon con el régimen, el exilio de Haya de la Torre, que esa década pudo pasarle en el Perú y contribuir a esta transformación del país en un país demócrata. La conminación a Mariátegui a no enfrentar en Amauta al régimen dictatorial. La peor herencia de Leguía es trocar, cambiar en los años 20 la transición a la democracia de las masas que finalmente nuestro régimen republicano creó la democracia para que sus instituciones funcionen de manera independiente y equilibrada por la nefasta cooptación de los poderes públicos a manos de un lóbrego cenáculo en el poder, respaldado por las Fuerzas Armadas o conformado por sus más engalonados. En 1919, como diría Eric Hobsbawm, hablaba de
siglos cronológicos y siglos históricos. Se inauguró en 1919, se inauguró el siglo XX en el Perú. Este fue el siglo de las dictaduras. Si no recordemos, Leguía, Sánchez Cerro, Benavides, Prado, Odría, Lindey, Pérez Godoy, Velasco, Morales Bermúdez, Alberto Fujimori. Si estamos preocupados, si la desolación nos acongoja, busquemos las causas. La corrupción es una de ellas, es verdad. Pero si acá en el Perú no tenemos instituciones republicanas solventes, ni tenemos partidos políticos como tales, ni una clase política respetable, es porque el siglo XX nos echó encima, bañada en sangre, a una horripilante criatura autoritaria que no nos permitió ni enterarnos de qué trataba esto de la democracia. Hoy no son tiempos de dictaduras tan obscenas y descaradas como las de antes. Por ello, quienes ahora buscan el poder con las mismas intenciones que los corruptos de antaño se han sofisticado mucho en las formas que utilizan. Lo cierto es que igual que hace 200 años, la democracia es una tarea en el Perú. La culpa es de la corrupción, pero también lo es de las dictaduras militares. Aquí termina nuestro programa de hoy, querida comunidad de YouTube. Quiero, como palabras finales, agradecer a los nuevos suscriptores que hemos tenido. Pido que los que no lo han hecho hasta ahora hagan clic en el botón suscribir, por favor, y activen la campanita que les permitirá avisarles cuando hayamos publicado un nuevo video. Además, quiero invitarlos a que nos den like y dejar comentarios, que así nos ayudan a seguir creciendo y poder seguirles publicando más videos. De igual forma, les dejo aquí arriba y al final del video el código QR del YAPE para recibir sus donativos, que hacen posible crear este contenido para ustedes, pues aún YouTube no nos monetiza. Gracias a los donadores de esta semana, lo apreciamos muchísimo. Gracias a todos. Hay una democracia por construir. Sé que estaremos un poco hartos de que hayan pasado 200 años y no hayamos avanzado mucho, pero si basta que uno no haya perdido las esperanzas para que los demás tengamos el deber cívico de no perderla tampoco. Así que adelante, que el Perú no ha terminado. El Perú y la democracia peruana y la República Peruana recién comienza. Ha sido un gusto verlos y hasta la próxima edición de